Hola a todos, mi nombre es Tony Nardella, bienvenidos a Vamos. Hoy estoy aquí con mi buen amigo Darren Slack, que normalmente está sentado en esta silla y yo en aquella, pero hoy vamos a cambiar los papeles, ¿no? Darren, sí señor, pero es genial estar aquí y compartir este tiempo contigo. Bueno, Darren, es bueno tenerte aquí. Ahora déjame decirte lo que vamos a hacer hoy. Estoy muy emocionado. Este es el siguiente paso en nuestra serie de episodios que tratan de los dones espirituales y Darren es un profeta. Así que hoy vamos a profundizar en lo bueno, lo malo y lo feo de la profecía. Creo que realmente vas a ser bendecido por lo que estamos hablando. Así que vamos. Bienvenido a Vamos, donde escucharás acerca de vidas que han sido transformadas por el poder de Dios. Verás y escucharás historias reales de personas reales que van a lugares reales muy lejanos, cuyas vidas son cambiadas mientras Dios los usa para impactar las vidas de otros para su gloria. Prepárate para ver a la gente experimentar el amor y el poder de Dios. Vamos. En el programa de hoy vamos a hablar acerca de la profecía y la importancia de la misma y algunos de los obstáculos que en la Iglesia hemos estado experimentando para realizar plenamente el potencial de la profecía en la Iglesia. Ahora, Darren, te conozco desde hace mucho tiempo. Buen amigo, eres el productor de este programa, así que tienes increíbles capacidades de edición de video. Yo ni siquiera sé qué son las palabras que están ahí. También fuiste una estratega estrella en la universidad y ahora tienes esta academia de estrategia donde durante años has estado enseñando a los niños cómo lanzar el balón. Pero también tienes esta otra cosa que haces y eso es de lo que vamos a hablar hoy. Es esto, no es lanzar una pelota, es lanzar una palabra, es proyectar la palabra de Dios. Sé que eres humilde al respecto y no te gusta agitar el título, pero reconoces que eres un profeta. Dime, ¿hay realmente profetas hoy en día? Bueno, es una gran pregunta. Creo que hay muchos malentendidos en el mundo actual sobre lo que es un profeta frente a un don de profecía o lo que sea. No creo que el título sea importante. Creo que la iglesia tiene la oportunidad de identificar a aquellos que han sido fieles y han mostrado una unción que es consistente para servir a la iglesia y al liderazgo. He estado sirviendo en mi iglesia por casi 36 años como profeta y ellos me han reconocido públicamente. Hicieron una pequeña cosa desde el púlpito donde lo identificaron de esa manera, que es como la manera en que ellos dicen, creemos que este hombre ha probado ser un profeta de Efesios 4. El título no es importante, pero creo que lo importante es que estamos siendo fieles en compartir lo que el Espíritu Santo está compartiendo con la iglesia y amarla de la manera que Él la ama. Y eso es lo que necesitamos hoy en día. No creo que la gente de hoy realmente aprecie a los profetas porque hay mucho malo por ahí hoy en día, muchos malos ejemplos, mucho mal uso de las escrituras para tratar de defenderlo y por desgracia personas que no tienen el carácter o la madurez para estar en la posición y se están dando títulos en los que aún no han sido reconocidos apropiadamente. Así que hay profetas hoy en día, ellos están honrando al Señor. Efesios 4 nos dice en el verso 11 al 13 que Él nos ha dado apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, hasta que la iglesia llegue a la madurez completa, unidad, cosas como esas. Y eso no ha sucedido todavía. Así que tenemos estos dones de Jesús a su novia para cuidar de la iglesia, para dar gloria a Jesús por los dones que Él ha dado para cuidar de su novia hasta que Él regrese. Bien, veamos rápidamente qué es un profeta. Y tenemos toda esta discusión acerca de lo que es una profecía y quiénes son los profetas, pero dame una definición corta y concisa, si puedes, de lo que es un profeta. Definición corta y concisa. Bien. Bueno, si lo buscas en la terminología original, hebreo o griego, dirá uno que habla por Dios. Es una declaración fuerte, pero eso es lo que es. Es la idea de predecir o pronosticar. Tiene ambas ideas. En el ministerio quíntuple, el profeta de hoy es un regalo de Jesús a la iglesia, y eso es lo que se supone que son como parte del ministerio quíntuple y una parte del equipo. No el foco, sino el equipo. Han sido incluidos en un equipo de personas diseñadas para construir los cimientos de la iglesia. Así que me voy a agarrar a esa frase, un regalo de Jesús a la iglesia. Y supongo que eso es lo que dicen las Escrituras, ¿no? Entonces, ¿por qué crees que es o es verdad? Primero haré esta pregunta. ¿Es verdad que muchas iglesias hoy en día realmente no aceptan o fluyen
en este don de profecía? Es verdad, hay mucha preocupación en los pastores de la iglesia que las personas que vienen, que pueden tener un don de revelación, un don de perspicacia, un don de profecía, pero carecen de la madurez, la formación, el amor para ejercer ese don. Primera de Corintios 13, Pablo nos dice que puedo tener todos los dones de profecía y todo lo demás, lenguas de ángeles, pero si no tengo amor, no soy nada. Somos un címbalo tintineante, y creo que la profecía ha sido un címbalo tintineante en los oídos de muchos pastores, porque el daño que se hace a través de la presunción de acabo de compartir lo que el Señor me mostró, solo estoy siendo obediente. Y desafortunadamente lo que terminan diciendo son palabras a medias o cosas que no son consistentes con lo que la Escritura nos dice que la profecía debe ser. Primera de Corintios 14:3 dice que la profecía debe ser edificante, alentadora y consoladora. Esa es la medida que tenemos. Obviamente debe ser exacta también, pero la primera parte es realmente lo no negociable. Y desafortunadamente mucha gente solo recibirá una parte de la palabra o tal vez compartir algo que podría haber recibido un poco o fuera de su propio bien deseo o incluso fuera de su propia frustración. Así que hay muchos motivos, mucha inmadurez, mucha gente que no sabe cómo usar el don de una manera que honre a Dios, yo creo. Y es por eso que los pastores han dicho, ¿sabes qué? Vamos a esperar hasta que haya una mejor opción o haya algún entrenamiento o algo. Y lo hacen en nombre de la protección del rebaño. Y así lo han justificado durante años. Y creo que rompe el corazón de Dios. Sí, es una pena. Es algo que está destinado a ser un don para nosotros. Pero puedo hablar por experiencia personal que el don de profecía ha sido usado inapropiadamente en mi vida y ha sido usado apropiadamente en mi vida. Muchas veces he sido grandemente animado y realmente ha cambiado mi vida. Otras veces mi familia solo terminó como en un choque de trenes a causa de lo que se pretendía o no, solo profecías que simplemente no lo eran. Cosas que eran proclamadas como profecías no eran necesariamente edificantes, reconfortantes o alentadoras. Solo diremos eso. Así que, la única razón por la que crees que hay resistencia a ver profecías en la iglesia es porque son símbolos aferrados sin amor. ¿Hay alguna razón doctrinal? Bueno, creo que algunos creen que no hay necesidad de la profecía hoy porque tenemos la obra terminada de las Escrituras. En algún momento en el pasado, cuando la Biblia fue completada, el Espíritu Santo accionó un interruptor espiritual y apagó ese don porque ya no era necesario, porque teníamos, como dice Pedro, una palabra profética más segura. Realmente no se refleja en la Escritura, porque la Escritura de la que hablan avala que hablemos en profecía. En 1 Corintios capítulo 1 dice, desead ardientemente el amor, especialmente los dones, especialmente la profecía. Así que hay este problema que tengo con la forma en que la gente ha actuado, que de alguna manera cuando la Biblia estaba completa, ahí el don de la profecía cesó. Y es un argumento muy débil porque no se basa en nada de lo que vemos en el Nuevo Testamento. Jesús nos dijo que seríamos imbuidos con poder de lo alto, y cuando ese poder fue derramado, Hechos 2, 17, 18, la medida de ese derramamiento fue que sus hijos e hijas profetizarán. Quiero decir, fue lo primero que se dijo. Así que el Espíritu ha dejado de ser derramado. Vivimos en un día y en una época en la que el Espíritu sigue siendo derramado y la medida de ello es la profecía. El problema es como los tesalonicenses, hay problemas con la forma en que se está manejando. Pero Pablo no dijo que lo desecharán. Los corintios lo estaban echando a perder, pero no dijo que pararán. Lo que hizo fue darnos un marco de trabajo y necesitamos escuchar esas cosas porque nos pueden ayudar si podemos crecer en el entendimiento del don y cómo lo usamos. ¿Sabes qué interesante para mí que estos malentendidos doctrinales, y estoy de acuerdo contigo, Darren, que no hay argumento bíblico convincente que diga que de repente la profecía o la sanidad o cualquiera de los dones significantes desaparecieron al cierre de las Escrituras, a la muerte del último apóstol, o cualquier otra razón que tengan. Pero no es interesante que por casi 2000 años la profecía no ha sido ampliamente aceptada en las iglesias, no ha sido ampliamente practicada. ¿Qué dices tú al respecto? Bueno, creo que lo que estamos viendo es lo que la Biblia nos dice, es solo incredulidad. Quiero decir, la Biblia dice que si profetizas, profetizas de acuerdo a tu fe. Romanos capítulo 12 nos dice eso. Sin fe es imposible agradar a Dios.
Así que Dios retirará cosas para las que no tenemos fe. Y así que si no hay fe para la profecía, Él no va a hablar en ella o ponerse en una situación donde Él va a lanzar las perlas de la profecía bien hecha ante aquellos que no creen que siquiera vale la pena. Así que es lo más fácil de descartar. El verdadero peligro del cesacionismo, en mi opinión, es que los dos dones que ellos dicen que cesaron son los dos dones más poderosos para animar al cuerpo de creyentes, las lenguas y la profecía. ¿No es interesante que los únicos dos dones, que aquellos que creen que los dones no son para hoy, te dirán que han cesado absolutamente? Bueno, ¿no te parece extraño? ¿Te parece extraño que los dos dones que fueron específicamente identificados para edificar al creyente, la profecía y las lenguas, ya no estén disponibles de alguna manera? Sabes, eso es muy bueno, Darren, y estoy de acuerdo. Parece un poco extraño que pasamos tantos años sin estos dones que el Señor pretende principalmente para edificar la iglesia. Y ahora vemos, al menos en Occidente, la gente simplemente ha dejado de asistir a la iglesia. Es como si la asistencia a la iglesia está decayendo rápidamente. Y me pregunto si tiene que ver con la falta de práctica de estos dones de los que hablas, los dones para edificarnos individualmente y los dones para edificar la iglesia corporativamente. Pero gracias a Dios, usted está sentado aquí. Hay otros profetas por todas partes. Y creo que su resurgimiento es una indicación de que Dios está buscando fortalecer su iglesia. Lo que acabas de decir en esa última declaración creo que es el corazón de todo esto. Dios está buscando fortalecer su iglesia. ¿Y qué ha hecho siempre? Siempre ha enviado a sus profetas antes de hacer algo para decirles lo que va a hacer. Y ese ha sido su modus operandi por miles de años. Él no ha dejado de hablar a su iglesia solo porque tenemos las Escrituras. En el pasado ellos tenían las Escrituras como las conocían, pero siempre estaban recibiendo del Señor todo el camino directo. La clave es entender el corazón del Padre para nosotros individualmente. Y creo que la profecía puede ayudar a confirmar y afirmar la iglesia y lo que ella está tratando de hacer para cumplir la gran comisión. Y si podemos hacer eso, entonces comenzaremos a ver el regreso de la profecía a la iglesia como una bendición y un don unificador como lo fue en el Nuevo Testamento, en lugar de lo que se ha convertido hoy en día, un don divisorio y un don de inmadurez. ¿Sabes? Lo que dices es tan cierto, Darren, en que ha habido una cantidad considerable de abuso. ¿Sabes? Algo que se dice de los abogados, creo que puede aplicarse también a los profetas. El 99% de los abogados nos dan un mal nombre al resto de nosotros. Pero dicho esto, vamos a tomar un descanso y cuando volvamos, vamos a hablar de cómo conseguir que el genio vuelva a la botella. Hola amigos míos, quiero hacerles saber acerca de una emocionante oportunidad que estamos poniendo a su disposición. Como ustedes saben, aquí en Vamos, todo es acerca de Dios usando gente ordinaria para hacer cosas extraordinarias para su gloria. Creemos tan firmemente que Dios tiene un plan y un propósito para cada persona que cree en Jesús, que estamos ofreciendo una manera de interactuar con ustedes y ayudarles a desarrollar su potencial en Cristo. Así es. Las Escrituras nos enseñan que el Espíritu Santo ha sido derramado sobre todos y los dones del Espíritu Santo han sido distribuidos a cada creyente. Muchos de ustedes que están viendo realmente quieren ser utilizados por Dios. Ustedes tienen su fuego ardiendo en ustedes, pero muchos de ustedes tienen muchas preguntas y algunas dudas y temores también. Todo lo que hemos hecho en este programa ha sido para motivarlos y animarlos a superar esos temores y a descubrir cuáles son sus dones, su llamado y su propósito, para que puedan ser fructíferos y eficaces en el conocimiento del Señor Jesucristo. Así que esto es lo que vamos a hacer. Comenzaremos una serie de videoconferencias mensuales en las que te animaremos, oraremos por ti y responderemos a tus preguntas. Nuestra meta es construir tu confianza de que realmente eres un hijo o una hija de Dios y que tienes significado y propósito en esta vida. Queremos ayudarte en tu camino a ser discipulado para que seas una bendición aún mayor para otros. Puede que incluso pidamos a algunos de ustedes que nos acompañen en uno de nuestros viajes misioneros. Pero lo más importante es que te ayudemos a superar los obstáculos en tu servicio al Rey, donde quiera que Él te llame, y creemos que estas conferencias te ayudarán a conseguirlo. Visita nuestro sitio web en la parte inferior de la pantalla para la hora, la fecha y el enlace para nuestra próxima conferencia. Esperamos verte allí. Antes de la pausa, hablábamos de que el 99% de los profetas dan mala fama al resto
y creo que no es un porcentaje justo porque hay muchos profetas buenos y sólidos por ahí. Entonces, ¿cómo podemos hacer que el genio vuelva a la botella? ¿Cómo pueden las iglesias permitir que este precioso don entre en su seno sin dejar entrar a los lobos con piel de cordero? Buena pregunta. Creo que empieza por los pastores, los liderazgos, valorando la presencia del don, a pesar de algunos de los primeros problemas que surgen. Es muy parecido a educar a un niño. Hay un bien con un mal. Así que hay personas con talento, con un don que el Espíritu les ha dado claramente, pero les falta la madurez, el amor, la formación para saber el momento oportuno, para saber la forma adecuada de compartir. Es como trabajar con un joven que tiene un don superior a su edad. Necesitan ayuda, necesitan un padre espiritual que les haga madurar, necesitan disciplina como un niño y necesitan aprender a aplicar su don en el contexto de la comunidad. Esa parece la solución a largo plazo. Estoy hablando a corto plazo. Ya llegaremos a eso, Darren. Pero a corto plazo alguien se levanta en una iglesia, se presenta al pastor de la iglesia y dice, hey, tengo esta voz en mi cabeza que me está diciendo cosas que van a suceder, lo que está pasando en la vida de las personas. ¿Qué necesita saber el pastor sobre esa persona? ¿Qué necesita discernir el pastor para sentirse seguro de que esa persona será una ayuda para la iglesia? Bueno, empieza por entender su vida y el fruto de su vida. Tienes que ir y tomar una taza de café con ellos. Vas a tener que entrar en su casa. Vas a tener que pasar tiempo con ellos. Tienes que llegar a conocerlos. No puedes simplemente decir, oye, ven, tengo un don. Nunca es solo el don lo que define a un profeta. Tiene que ser el carácter que lo acompaña. Así que en este contexto, alguien que dice que, hey, esto es lo que quiero que hagas. Quiero que compartas conmigo lo que crees, que si realmente crees que estás escuchando de Dios, necesito saberlo. Y quiero ver lo que estás escuchando. Envíamelo. Además de eso, me gustaría ir a cenar a tu casa. Y quiero que nos sentemos y charlemos, tú, tu esposa y yo. Me gustaría llegar a conocerte. Quiero conocer a tus hijos, quiero conocer a tu familia. Porque esos son reflejos tanto del deseo de tener el regalo presente y evaluarlo, como de llegar a conocer a la persona. Así que supongo que el pastor está sopesando intereses contrapuestos. Por un lado sabe que tiene que proteger al rebaño, y por otro lado también sabe que tiene la responsabilidad de hacer discípulos y desarrollar los dones e incluso los profetas que hay en la iglesia. Ahora, creo que tienes alguna experiencia con eso. Dijiste que has estado en tu iglesia por más de 35 años. No me puedo imaginar que al principio de tu permanencia en la iglesia fueras tan maduro como lo eres ahora, pero tal vez lo eras. No, llegué muy orgulloso. Llegué de un ministerio carismático muy grande y muy conocido. Si mencionara el nombre, todo el mundo lo sabría. De hecho, fui reconocido por el jefe de ese ministerio como alguien a quien él estaba echando el ojo, que yo iba a hacer algo realmente, algo que él podría usar en sus misiones viajeras, viajes y sus giras de sanidad, lo que sea. Y el Señor acaba de enviar una palabra a través de una joven profética que estaba en mi línea, descendente de discipulados, si se quiere, por debajo de mí, por supuesto. Y ella me envió una palabra. Ella dice, tuve un sueño acerca de ti anoche. Yo dije, ¿en serio? Ella dijo, sí. Vi que estabas en un pedestal y vi que el pedestal de ladrillos explotaba y caía y tú caías con él. Y yo, oh, gracias. Eso fue grandioso. Y en pocas semanas el Señor me había llevado a dejar la iglesia y yo no sabía a dónde ir. Él solo dijo, es hora de que te vayas. Y yo estaba como, ¿ir a dónde? No tenía ni idea. Y fui invitado inmediatamente a otra hermandad por un amigo que sabía que de repente estaba sin iglesia. Y yo recuerdo ir al altar por las primeras 5 de las 7 semanas que estuve en esa nueva iglesia y arrepentirme porque no podía ver cuánto me había quedado atrapado en permitir que el regalo fuera mi identidad en lugar de la cruz, en lugar de la persona de Jesucristo. Fue una época interesante y me llevó a una reunión muy íntima y amistosa con el pastor principal, quien me invitó a una reunión. Y estuvimos hablando sobre el otro pastor y el don. Y él dijo, ¿por qué estás aquí? Yo dije, bueno, el Señor me ha llamado aquí. Y él dijo, bueno, eso es importante porque me gustaría enviarte de vuelta si no sintiera que se supone que debes estar aquí. Y él dice, pero siento que tengo una palabra para ti. Y yo le digo, ¿en serio? Él dice, sabes, aquí estoy pensando que vas a profetizar sobre mí. Y continuó, el Señor me está diciendo que hubieras tenido un ministerio en todo el mundo y te habrías casado con la mujer equivocada. Te hubieras divorciado en 4 años y estarías fuera del ministerio. Vaya, es una advertencia increíble, ¿no?
porque en ese momento yo estaba pensando en tener una relación con la joven que yo pensaba, y él no sabía que yo estaba persiguiendo una posible relación con la joven en ese tiempo y la quería, pero el Señor estaba diciendo que no y yo no estaba prestando atención. Así que ahora eso es un consejo increíblemente arriesgado de un nuevo pastor. Pero gracias a Dios que tuvo las agallas de compartir con usted lo que Dios había puesto en su corazón. ¿Eso continuó a lo largo de los años en esa iglesia? Bueno, lo primero que me dijo fue, nos encanta la idea de tu don, pero nunca haremos que tu don sea lo más importante. Siempre nos preocupamos por tu carácter. Vamos a ver a tus hijos, vamos a ver tu relación con tu esposa. Vamos a vigilar las cosas para asegurarnos de que el don no supere el carácter que necesitamos ver en tu vida. Y no bromeaba. Fue una temporada muy desafiante y muy difícil, de humillación, corrección, convicción, a veces confrontado, otras veces solo apelado durante un periodo de 8 años. Un periodo de 8 años. No sé si alguna vez renuncié a otra profecía durante 8 años, porque cada vez que la traía, ofendía a la persona que estaba frente al micrófono y me enviaban de vuelta, no porque lo que estaba escuchando fuera correcto, sino porque tenía tal arrogancia en mí. Me faltaba humildad, me faltaba el fruto de carácter necesario. Ellos apreciaban lo que yo decía, pero todo estaba mezclado con dolor y heridas y cosas que realmente no eran para la iglesia. Eran cosas que yo estaba proyectando en la iglesia, porque no había dejado que el Espíritu Santo obrara en mí de la manera necesaria. No había tenido mentores que realmente se preocuparan por mí. Todo se trataba del don y de lo que escuchaba. Así que estabas en esta iglesia, y aunque seguías escuchando la voz del Señor y recibiendo palabras proféticas, no tuviste ninguna salida para ese ministerio durante al menos 8 años. ¿Cómo no te volviste loco? Lo único que hicieron, y esto es lo que me salvó, fue iniciar una pequeña reunión de personas proféticas. Uno de los pastores asociados nos sentó a todos un sábado por la mañana y dijo, queremos que este don crezca, y creo que empezaron la reunión por mí. Creo que yo fui probablemente la razón por la que empezaron a tenerla, porque querían que el don creciera, pero no tenían un contexto para ello. Así que empezaron a reunirse y nos dejaban profetizar en esta pequeña sala de reuniones. Teníamos 8, 10 personas que se presentaban y él cubría el mismo material básico cada semana y era tan aburrido. Pero cuando llegaba la hora del ministerio nos desahogábamos. Teníamos 4 o 5 profetas en esa habitación. Quiero decir, eran personas muy dotadas, pero era un contexto maravilloso para mí tener un poco de desahogo, seguro, con supervisión pastoral y autoridad. Y toda la corrección sucedía en ese cuarto. Pero en ese proceso, un hombre vino a mi lado y comenzó a cuidar de mí, y él ha sido mi amigo y mentor desde entonces, y ese fue el mayor regalo que Dios me dio. Darren, vamos a volver a eso, pero en este momento vamos a tomar un descanso, y cuando volvamos vamos a escuchar un poco más acerca de cómo procedió este desarrollo profético. Hola amigos míos, quiero hablarles un momento de una gran necesidad que el Señor ha puesto en mi corazón. Hace poco fui a Polonia, a Cracovia, que está cerca de la frontera con Ucrania. Me quedé con mi buen amigo, el pastor Andrei Chlopkov, que es un ucraniano que el Señor envió antes de la guerra a Polonia. No se daba cuenta de que Dios le enviaba allí para que, cuando empezara la guerra, él y su nueva iglesia fueran un centro de ayuda para los refugiados que huían de la guerra. Ahora la iglesia también se ha convertido en un centro de distribución para enviar alimentos, ropa e incluso generadores portátiles a nuestros hermanos y hermanas de Ucrania. Ustedes saben que aquí en Vamos normalmente no nos involucramos en ministerios como este. En su lugar nos centramos en el envío de personas comunes para compartir la palabra vivificante de Dios. Pero hay momentos en que Dios se mueve en nuestros corazones para ayudar de una manera más tangible. A decir verdad, mi corazón ha estado tan cargado por el estado de las viudas y abuelas en Ucrania desde que comenzó la guerra. Ahora que se acerca el invierno, sé que mucha gente se va a congelar durante las frías noches por falta de electricidad en sus casas. Quiero hacer algo al respecto y te pido que me ayudes. He visto de primera mano el trabajo del pastor Andrei y de la Iglesia Gracia de Vida. Tienen casas para refugiados, furgonetas de reparto, almacenes, todas las herramientas que necesitan para llevar ropa de abrigo y generadores eléctricos a Ucrania. Solo necesitan más dinero. Así que hoy te pido que te unas a nosotros para enviar el dinero que nuestros hermanos y hermanas de allí necesitan para pasar el invierno. Vayan a nuestro sitio web en la pantalla y hagan clic en donar y especifiquen ayuda a Ucrania. O puedes enviarnos dinero directamente con Cash App.
Estoy muy agradecido por su participación con nosotros en este ministerio y te prometo que cada dólar que usted da irá directamente a ayudar con la difícil situación de nuestros hermanos y hermanas de Ucrania. Gracias de nuevo. Bienvenidos de nuevo. Estamos aquí hablando con Darren Slack, quien es un profeta reconocido en su iglesia y alguien muy activo en los ministerios Corazón de Tito y liderando equipos proféticos alrededor del mundo. Darren, gracias por tu tiempo aquí hoy. Estábamos hablando de cómo Dios te desarrolló en alguien que tenía carácter antes de que ellos confiaran en ti. Carácter antes de que realmente te confiaran mucho el uso del don profético en tu iglesia. Cuéntenos un poco más sobre este proceso de desarrollo. Bueno, comenzó con un pastor que creía que el don era importante para hoy, y creo que esa es una de las formas en que podemos reclamar la profecía para la iglesia, es que los líderes tienen que creer en su valor para ayudar a edificar y animar, y él lo hizo. Así que él no estaba dispuesto a tirar al bebé fuera del agua del baño, pero debido a los malos ejemplos, él era muy firme en que iba a haber un proceso, y así tendríamos un micrófono del ministerio con alguien de pie junto a él, esencialmente protegiéndolo, y cualquiera que tuviera algo que sintiera vendría a ellos, y yo lucharía con lo que traía, porque mis palabras eran buenas en algunos lugares, pero mis palabras eran buenas en otros. Palabras eran buenas en algunos lugares, pero tenían un montón de cosas adicionales en mí que estaba más relacionado con las cosas que necesitaba para trabajar y crecer doctrinalmente. Así que tenían este proceso en el que te permitían hablar con un micrófono en tu iglesia. Ahora, ¿fue eso investigado por alguien antes de que te dieran el micrófono? Sí, había un anciano allí en la iglesia que se paraba allí, y tú traías lo que tenías o lo traías, simplemente decías, esto es lo que siento que el Señor está diciendo. No tenía que estar escrito, porque sería algo que compartirías, y yo, como mucho de lo que hago es extemporáneo o sobre la marcha, tenía que intentar describir lo que iba a decir sin saber realmente todo lo que el Espíritu iba a hacer. El problema era que tenía un reto relacional con este anciano, y por eso a veces resultaba conflictivo. Una vez fui 2 veces y le dije que estaba equivocado. Sabes, eso se puso incómodo, porque yo estaba más interesado en lo que estaba escuchando que en amar a la iglesia, y yo era todo lo que adviertes a la iglesia cuando se trata de dones. Yo era todo lo que se busca en un profeta. La diferencia era que yo estaba abierto a la corrección, la recibía y me arrepentía. Me rompió el corazón, pero les tomó algún tiempo hacerme entender que amamos tu don, pero te amamos a ti más que a tu don. Y una vez que me di cuenta de eso, entonces empecé a dejar que Dios sacara la verdadera madurez y el néctar de lo que creo que la verdadera profecía puede ser. Tu ejemplo, no solo de estar dispuesto a crecer en amor por la iglesia, sino también de pura obediencia y sumisión a la autoridad, creo que es algo que ayudaría a muchos profetas y a muchas iglesias a avanzar con estos dones. Y ya sabes, hay tanto más que puedo decir que quieres decir y quiero decir, pero estamos fuera de tiempo. Pero antes de irnos, solo quiero animar a todos los que están viendo y escuchando que el don profético es algo que puede ser rehabilitado y restaurado a la iglesia de una manera muy útil y bendecida. De hecho, tenemos recursos en nuestro sitio web que le ayudarán a aprender a crecer no solo en la profecía, sino en todos los dones espirituales. Una de las principales pasiones de nuestro ministerio aquí en el Corazón de Tito es ver a la gente crecer en sus dones y llamados dados por Dios para que todos sean bendecidos y la iglesia pueda crecer en madurez. Ahora, como usted está mirando nuestro sitio web en la pantalla, también queremos animarle a que si usted siente que esto es algo beneficioso que estamos haciendo con estos episodios, podría por favor asociarse con nosotros, ayúdenos a llevarles estos programas. Usted puede dar por aplicación en efectivo. Hay muchas maneras. Incluso puedes enviar un cheque por correo como en los viejos tiempos. Pero gracias por estar con nosotros hoy y esperamos verte en el próximo episodio de Vamos,